Un hermano me escribe a través del correo electrónico de mi programa Cara a Cara en EWTN en español sus reflexiones y su tristeza porque leyó en un periódico local. Él está en el norte de México, no vive en el norte de México, y se dio con la noticia que confirma lo que él ha ido experimentando en su alrededor, ¿no? Y que es que hay un número creciente de jóvenes, y no tan jóvenes, que deciden casarse, pero con la decisión específica de no tener hijos, ¿no? Entonces se vuelven papás, entre comillas, de mascotas, ¿no? Y esta tendencia y esta obsesión con las mascotas es tal, ¿no? Y la protección ahora de las mascotas que le dan, como denunciaba el Papa Francisco desde que era obispo en Buenos Aires, ¿no? Cuando era el arzobispo el cardenal Bergoglio, decía que era trágico enterarse la cantidad de dinero que se gasta en mascotas, en comida sofisticada para mascotas, ¿no? Una vez, yo recuerdo, estaba en un supermercado acá en Estados Unidos y por equivocación fui a la sección de alimentos de mascotas y me tomó un tiempo darme cuenta que ese no era alimento para seres humanos, ¿no? Habían mezclas de pollo con lomo de res en unos sobrecitos que ya venían preparados para que se los dieran como regalitos, ¿no? Como galletitas a las mascotas. Y, o sea, es una comida de una calidad y de unos nutrientes que una cantidad enorme de niños en América Latina y en África jamás tendrían acceso. Pero el tema no es hablar mal de las mascotas y del aprecio a las mascotas, porque no es culpa de ellos, ¿no? Los que me escuchan hace un buen tiempo, mi perro Butch sigue vivo, ¿no? Aunque está viejito, está en excelente forma física, sale muy bien a caminar, corre, persigue animalitos silvestres que ve, ¿no? Se va detrás de los gansos canadienses que vienen acá a esta zona de Colorado, ¿no? Del estado de Colorado en Estados Unidos, sino que es esta decisión de que mucha gente se llama papá de tal, mamá de tal, y cuando veo sus perfiles en redes sociales, por ejemplo, me confundo porque me doy cuenta que se están llamando papá, entre comillas, y mamá, entre comillas, de animales. O sea, son papás de un perro, ¿no? Entre comillas, papá, mamá de un perro. Y he visto incluso que alguna gente que tiene mascotas, cuando va a comprar a las grandes tiendas para mascotas que hay acá en Estados Unidos, en el Día de la Madre, les desean feliz día mamá, ¿no? Porque es mamá, entre comillas, de una mascota. Entonces, el hermano pregunta, mira, yo no tengo nada en contra de las mascotas, es más, me cuenta que tiene una cantidad sorprendente de mascotas, ¿no? Entre peces en una pecera, tortugas, perro, gato, ¿no? Él tiene varias mascotas y él dice, además, no solamente las tengo, sino que mi familia, yo las cuido, ¿no? Pero me llama la atención que esto decían los jóvenes y que se ponga en riesgo mi posibilidad de ser abuelo, que es un deseo absolutamente natural de cualquier hombre o de ser abuela de cualquier mujer, ¿no? Y él dice, ¿cuál es la razón para esto? Y miren, en muchos aspectos este es un misterio, ¿no? Porque la caída de la natalidad a nivel mundial, ¿no? O sea, solamente en algunas regiones de América Latina y en África y en el sudeste asiático, ya ni siquiera en China, por ejemplo, la natalidad viene en picada, ¿no? Y en China, por ejemplo, era una política estatal, ahora ya no lo es. Cuando China se ha dado cuenta que va a tener que mantener a 1 billón de chinos con una población más pequeña que esa, porque la población de China está
disminuyendo. En consecuencia, van a haber mucho más viejos que jóvenes. Eso va a ser lo que le interesa a China, lo que le importa a China, al gobierno comunista de China. Ese va a ser un problema económico serio, porque va a haber una cantidad muy grande de pensionados, de personas ya retiradas del mundo laboral, que van a tener que recibir sus pensiones del dinero que genera una población menor numéricamente, ¿no? Entonces, esta es la primera vez en la historia que esta caída poblacional se registra en una circunstancia que no es ni guerra ni crisis económica producida por una peste. Esta es la primera vez en que en el mundo los niños no nacen a pesar de una prosperidad relativa, y especialmente no nacen en lugares que son tremendamente prósperos. El Instituto para Estudios de la Familia, ¿no? The Institute for Family Studies de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, que es un instituto, digamos, que no tiene afiliación religiosa, es de una universidad pública en los Estados Unidos. Bueno, este instituto señala que cuando se le pregunta a los jóvenes, y ya no tan jóvenes, porque, o sea, ya hay gente que comienza a casarse ya pasado los 30, y yo no me consideraba joven a los 35 años, ¿no? Y creo que los 35 años es la cifra más alta que yo he visto en alguien que siga siendo llamado joven, ¿no? Normalmente deberían ser los 30 años, ¿no? Pero aún así, estas parejas que se casan no quieren tener hijos porque fundamentalmente creen que las condiciones económicas no son las adecuadas. Pero cuando las condiciones económicas de estas personas, ¿no? De estos jóvenes que dicen no tenemos suficiente dinero, se compara con las condiciones económicas de sus padres o de sus abuelos que tuvieron 5 o 6 hijos, esas condiciones eran menores, ¿no? Eran condiciones económicas más restringidas. Entonces, paradójicamente, mientras la situación económica mejora, el deseo de los posibles papás es de tener cada vez menos hijos o simplemente no tenerlos, ¿no? Pero como todo ser humano tiene una necesidad de afecto, entonces esa necesidad de afecto se expresa en el hecho de que las familias necesitan a quien querer. ¿Y cómo hacer eso de una manera más barata, en teoría? ¿Y cómo hacer eso de una manera que no requiera un compromiso y un cuidado muy grande? Con mascotas en vez de hijos, ¿no? Entonces tengo mi perrito, el perrito me da cariño, etc. Pero cuando ya me cansé, lo mando pues a su cucha, ¿no? Lo mando a su casa, a su cama, o sea, si ya babeo pues por mis animales, lo meto a mi cama. Y en sí mismo eso no es muy problemático, ¿no? O sea, hay gente que puede tener esa afectividad hacia los animales. Yo quiero a mi perro Butch, ¿no? Le hago cariño, me encanta salir con él, pero ni hablar, lo meto a mi cama o cosas de ese tipo, no, le beso en la boca, cosas que yo he visto, ni hablar, ¿no? Y lo he hecho con mis perros anteriores, ni lo voy a hacer en los pocos años que me queden, ¿no? Sino que es que esto reemplaza la relación sacrificial del amor, ¿no? Y por eso es que nadie puede decir, bueno, yo amo a mi perro por lo menos como se ama a un ser humano. ¿Por qué? Porque yo puedo estar abrazando y besando a mi hijo, a mi bebito recién nacido, ¿no? O a mi bebito que todavía me necesita y me va a necesitar por muchos años. Pero cuando me he cansado, no puedo decirle, shu, no, váyase. No puedo. Tengo que criarlo, tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo, tengo que cansarme, como decía una mamá explicando los primeros meses después del embarazo. Dice, mira, ¿sabes qué? Es como tener una resaca, ¿no? O sea, en el Perú por lo menos se llama así, no sé si en todos lados,
O sea, ese mal, ese malestar que se produce después de haber tomado demasiado licor, ¿no? Y dice, bueno, es una resaca sin el beneficio de la borrachera, ¿no? Sin el gusto de la borrachera. Entonces es una resaca constante porque uno está realmente groggy y lo he visto, lo vi a mi mamá, ¿no? Nosotros hemos sido 9 hermanos, 6 que, 6 que vivimos, 3 que se fueron al cielo antes de nacer y por pérdidas de mi mamá. Y me acuerdo todo lo que mi mamá tuvo que trabajar y que sufrir y que desvelarse por mis hermanos menores, ¿no? Vi a mis hermanos menores de bebitos, de cómo tuvieron que ser tratados. Así que lo conozco, es una experiencia familiar. Entonces, el deseo de evitar ese sacrificio de tener que amamantar o de tener que alimentar, de tener que cambiar los hábitos, porque al perro lo puedo dejar en la casa y yo puedo irme de juerga, de paseo, ¿no? A un niño no. Al niño tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo, tengo que cambiar de hábitos, tengo que cambiar el coche que manejo. O sea, si tengo un coche deportivo tengo que cambiarlo por un coche más seguro. Si tengo una familia un poquito más numerosa voy a tener que cambiar el tipo de coche. Entonces, básicamente, los papás de hoy, o los posibles papás que no son papás, piensan, mira, no tengo suficiente dinero, entre comillas, pero eso no es verdad que no tengan dinero, porque los papás y las mamás a lo largo de la historia han tenido hijos y han tenido familias numerosas en situaciones de pobreza, ¿no? No digo de extrema pobreza, no digo en situaciones de miseria, también sucede, pero nadie dice que esa situación es ideal. Lo que pasa es que ahora las personas tienen expectativas de cuánto dinero necesito para tener un hijo, y esa pregunta es en realidad todo lo que me va a costar. Conozco a un muchacho que cuando se casó, era un muchacho que, digamos, no era practicante, ¿no? Pero él me decía, mira, yo voy a tener un hijo por cada $1.000.000 que pueda ahorrar acá en Estados Unidos, por cada $1.000.000, porque él dice que eso es lo que le va a costar un hijo, ¿no? Entonces, él tenía una excelente posición, 2 casas, un departamento precioso frente al parque más lindo que hay en Denver, ¿no? Y sin embargo, él creía que no tenía dinero para un segundo hijo, ¿no? Entonces, es ese concepto de egoísmo el que está haciendo que el mundo no tenga hijos. No es la crisis económica, porque las familias han tenido hijos en medio de crisis económicas o en momentos de mucha más austeridad, ¿no? Sino que es este egoísmo, y como decía el comentarista católico Ross Douthat acá en Estados Unidos, uno de mis autores favoritos en el mundo del comentario católico en inglés, no vamos a tener más hijos si no adquirimos un espíritu cristiano y sacrificial. Y por eso es que los únicos que están teniendo hijos son las familias cristianas de verdad, que saben que la bendición de los hijos viene con un sacrificio que cuando se toma es enormemente recompensado por la vida y por Dios mismo. Que tengas un buen día.